que es el roncero del ajedrez. Cuando Pepe Cuenca retransmite una partida parece que le va a dar vida en ello. Así comenta el maestro Cuenca una tranquila partida de ajedrez. Tenemos dos casillas que son brutales aquí para entrar. D1 y B3, tema de desviación. ¿Cuál es la jugada que desvía? Esto se merece un bombazo. Esto se merece un bombazo. La jugada ganadora. Torre D7 de Niño Antón. Rey donde quiera que vaya. Dama G1. Si rey F3, corono. Si rey por H3, dama H1. Mate con tomate y aguacate. O sea, bueno, y disparando con el carro de las maletas. Es que si le pillan friendo patatas, tira el aceite a la webcam. Y todo porque uno ha dado jaque mate, ¿no? Perdona, jaque mate con tomate y aguacate. Correcto. Vale, entonces vale, lo entiendo. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia. Ya sabéis de quién se trata porque lo habéis visto actuar. Un poco más excitado de lo que va a estar en esta conferencia seguro y todo lo que nos va a transmitir. Y entonces pues dar las gracias a la UNED porque nos ha prestado las instalaciones tanto para esta charla como antes hemos estado con los críos en el Espacio Gutenberg y luego estaremos con los mayores donde el tiempo nos deje. Otra vez volveremos a Espacio Gutenberg o si no jugaremos las simultáneas dentro. Entonces, pues gracias a vosotros, gracias a UNED, gracias al Ayuntamiento por el apoyo que hace para el ajedrez y todo este fin de semana. Y ahora ya presentaros al que ya habéis visto. Él es el gran maestro Pepe Cuenca. Lleva todo el día de hoy haciendo actividades con el enroque. Esta mañana hemos tenido una actividad propia del club. Ahora hemos tenido otra invitando a todos los clubes de la provincia de Huesca para que pudieran participar de alguna forma. Y ahora viene una parte que espero que esté muy bien, que es una charla sobre ajedrez y matemáticas. Él es un crack en ajedrez y es un crack en matemáticas. Si lo mezclamos, seguro que la charla debe estar muy bien. Entonces, como lo importante es él, pues aquí os dejo con Pepe Cuenca. Vale, muchas gracias. Bueno, lo primero, buenas a todos, muchas gracias por venir, la verdad que es un placer estar aquí en Barbastro, lo estoy pasando muy bien, pueblo muy bonito, se come bien, gente agradable, así que nada, un placer. Prometo que no estoy tan loco como parecía en la presentación. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar de ajedrez y matemáticas? Bueno, yo soy gran maestro de ajedrez, soy jugador profesional, ¿no? Pero ¿por qué las matemáticas, no? Bueno, cuando tenía 17 años tuve que tomar una decisión que mucha gente que hace deporte pues tiene que tomar, ¿no? ¿Estudio una carrera o no estudio una carrera? Entonces yo por aquella época era el campeón de España juvenil, pero estaba claro que no iba a ser el próximo campeón del mundo. Entonces, pues decidí estudiar una carrera, ¿no? Hice ingeniería de caminos en Granada y luego terminé en el año 2010 y dije, ¿qué hago con mi vida, no? Entonces, pues justo estaba la plena crisis inmobiliaria de España, ¿no? El tema de la burbuja inmobiliaria y tal, entonces no había trabajo ninguno, ¿no? Para los ingenieros de caminos. 2 años antes los ingenieros de caminos eran dioses, el año que acabé los trabajos eran completamente precarios y no había absolutamente nada. Entonces me dieron una beca para estudiar fuera, hice lo que se llama un máster Erasmus Mundus, estuve 2 años, bueno, por Europa, estuve un semestre en Italia, donde vivía con nepalíes y con indios, y lo pasé genial. El primer día que llegué a la residencia, pues fui al baño a hacer mis necesidades y vi que mis compañeros nepalíes no usaban papel higiénico, ¿no? Y digo, ¿esto qué es? Y bueno, primera sorpresa, ¿no? Pero la verdad que, bueno, éramos como 25, 40 personas de 25 países diferentes, ¿no? Entonces se me quitaron un montón de prejuicios y aprendí un montón de cosas. Y luego estudié un semestre en Alemania y el último año en Polonia, en Gdansk. Y bueno, y luego ahí me contrataron para ser profesor investigador en la Universidad de Hamburgo en la Facultad de Matemática Aplicada y es por eso que hice el doctorado en Matemática Aplicada y es por eso que, bueno, que siempre me ha fascinado la relación entre ambas disciplinas, ¿no? La charla no va a ser ni mucho menos de un nivel elevado porque ni yo mismo me entero, entonces lo vamos a hacer a un nivel asequible para todo el mundo, así que no os preocupéis por nada de ello. A ver si funciona esto. Pues no funciona, ¿no? A ver...
algo ha pasado aquí, el puntero. Ahora sí. Vale. Bueno, vamos a hablar primero del ajedrez como herramienta transversal, la relación con las matemáticas. Como podéis ver aquí, ya en un mismo tablero de ajedrez podemos ver matemáticas. El ajedrez es un sistema, el tablero de ajedrez es un sistema de coordenadas, hay filas, hay columnas, hay diagonales, ¿no? Por ejemplo, eso desde el punto de vista más básico. Luego vamos a ver qué recursos matemáticos utilizamos los ajedrecistas en las partidas de competición, que usamos, aunque sean algunos muy básicos, pero se usan. Luego al revés, vamos a ver problemas matemáticos sobre el tablero. Y luego vamos a hablar de las máquinas de ajedrez. Vamos a ver qué es esto posteriormente. Bueno, ¿cómo pensáis que entrena un ajedrecista de élite? Los que no jugáis al ajedrez. ¿Qué pensáis que hace un ajedrecista de élite? Mucha gente siempre me dice que si jugamos partidas contra nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que he escuchado en un montón de sitios. Alguien que no tenga ni idea de ajedrez, ¿qué creéis que hacemos? Por ejemplo, el alcalde. ¿Qué creéis que hace un ajedrecista para entrenar? Jugar con tus familiares, vale. ¿Algo más? Bueno, hay tres partes que el ajedrecista entrena. La parte propiamente técnica, lo que decía, el propio juego, no es decir, variantes de apertura, finales, medio juego, pero luego hay otras dos partes que son súper importantes. Otra parte, que es la parte psicológica. La psicología en ajedrez es súper importante. ¿Cuántas veces no os coméis un peón contra un rival superior por el hecho de que es un rival superior y te crees que te está tendiendo una trampa? Eso es psicología pura y dura. Y hay gente que está muy bien preparada psicológicamente y gente que está muy mal preparada psicológicamente. Es como en tenis. Tenemos el ejemplo de, el que sea más o menos de mi edad, pues sabrá quién es Fernando Verdasco, que era un jugador que colapsaba a la mínima, ¿no? Iba un poco abajo y se hundía, y luego está Rafa Nadal, ¿no? Que Rafa Nadal es capaz de ir perdiendo 6-0, 5-0 y remontarte el partido porque nunca colapsa. Por ajedrez igual. Los jugadores muchas veces están sometidos a una presión tremenda en las partidas porque están en posiciones inferiores y están sufriendo. Y entonces ese jugador que tiene esa capacidad de resistir, de saber sufrir en posiciones completamente sin ningún tipo de esperanza, pues son los que al final consiguen ganar más puntos. Entonces, bueno, en España antes no se le daba ninguna importancia a la psicología, ahora sí. Ahora hay un psicólogo que está en la Federación Española, que es Carlos Martínez, un valenciano, que va con los chavales a los campeonatos de Europa, a los campeonatos del mundo, etcétera, etcétera, y ayuda muchísimo. Yo recuerdo cuando yo jugaba los mundiales, los primeros mundiales que jugué yo, sub-12 y sub-14, se hacían en Oropesa del Mar, en Castellón. Y nosotros íbamos allí casi sin entrenador, los españoles, estoy hablando pues hace 20 años, ¿no? Y claro, los rusos llevaban 2 o 3 psicólogos, ¿no? Y decías, ¿para qué llevan los rusos psicólogos? Pues sí que tiene mucha importancia. Y hay una tercera parte que los ajedrecistas de élite cuidan, aparte de la técnica y la psicológica. ¿Sabéis cuál es? La física. La física. Siempre que uno dice que es ajedrecista, le vacilan todo el rato. ¿Qué? ¿Te has lesionado el meñique de mover el caballo? Pero lo cierto es que la preparación física es importantísima en ajedrez. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué es tan importante? Bueno, los torneos pueden durar 10 días, con partidas de 5 o 6 horas y 2 partidas al día. Entonces, imagínate, cada día, con un rendimiento cerebral altísimo, ¿no? Acabas completamente fundido. Y cuanto más fundido acabas, más errores cometes. Entonces, por eso, los ajedrecistas de élite entrenan, bueno, resistencia sobre todo. Si vosotros veis al campeón del mundo, Magnus Carlsen, es un tío que está cuadrado, está súper en forma. El propio Caruana, que ha sido retador por el título mundial, lo veis que es un tirilla, pero se hace 10 kilómetros todos los días, corriendo, ¿no? Entonces sí que es importante cuidarla. Bueno, a ver, hace 5 años ser ajedrecista casi que estaba mal visto, lo ocultábamos, ¿no? Cuando teníamos una cita con una chica, con un chico, se lo escondíamos hasta la 10ª cita, ya cuando casi estabas casado con ella, ¿no? Por si huía, ¿no? Hoy, después de la pandemia y de la serie Gambito de Dama, parece que es algo súper guay, ¿no? Ser ajedrecista. Y muchas veces cuando estamos en una cena con nuestros amigos, alguno siempre te dice, pero no es todo de memoria, y entonces uno siempre dice, no, en el ajedrez hay más posibilidades que átomos existen en el universo, ¿no? Y nos regodeamos y sacamos el pecho, y eso tiene una base, eso se llama el número de Shannon, ¿vale? Shannon era un científico del siglo pasado, bueno, que ya hizo una estimación de la cantidad de posibles partidas que hay en ajedrez. Entonces, ¿cuántas jugadas hay en una posición media de ajedrez legales? Pues son 30, más o menos. Él hizo esa estimación. En una posición X de ajedrez se pueden hacer 30 jugadas legales.
Y una partida, pues él asumió que duraba unas 40 jugadas. 40 jugadas del blanco, 40 jugadas del negro. Son 80. Entonces, 30 elevado a 80. Son el número de partidas posibles, que es equivalente a 10 elevado a 120. ¿Sabéis cuántos átomos hay en el universo? 10 elevado a 80. 10 elevado a 120 en ajedrez. Eso significa que para cada átomo del universo se le pueden asignar billones de partidas de ajedrez, ¿no? Para que veáis la complejidad del juego. Eso era una estimación, ¿no? Nada realmente exacto. Si lo hacemos exacto, vemos cómo se complica muchísimo. ¿Alguien me puede decir cuántas jugadas legales hay en la primera jugada para las blancas? Está fácil, ¿eh? ¿Alguien que juega al ajedrez? Aquí hay mucha gente que juega al ajedrez. 20. Están las 8 de peón de un paso, las 8 de peón de 2 pasos, ya son 16, más las 4 jugadas de caballo. ¿Vale? Esas son las primeras, son 20 jugadas. 20 jugadas que puede hacer el blanco. Tengo un puntero para algo. 20 jugadas que puede hacer el blanco. 20 jugadas que puede hacer el negro. Eso significa que en la primera jugada completa ya hay 400 posibilidades. Si nos vamos a la segunda jugada completa, tenemos 197.742 posibilidades. Eso después de 2 jugadas. O sea, que imaginaros cómo crece esto y se va de madre. Y bueno, la partida más larga que han llegado los científicos de acuerdo que puede existir son 11.800 jugadas completas, es decir, 5.950 jugadas de cada bando. Esto teniendo en cuenta la regla de las 50 jugadas. Alguien que no haya jugado ajedrez dirá, ¿qué es esto de la regla de las 50 jugadas? Bueno, pues en ajedrez, si no has movido una pieza, si no has avanzado un peón o capturado una pieza durante 50 jugadas, la partida se decreta empate. Eso es la regla de las 50 jugadas. Entonces estos científicos pues tuvieron esto en cuenta para calcular la partida de ajedrez más larga posible. ¿Vale? Bueno, ¿qué requiere el ajedrez? Concentración, planificación, memorización, ¿no? Paciencia, autocontrol, ¿no? Se castiga al jugar rápido, reglas de conducta, aprendizaje de errores. Por tanto, el ajedrez quizá afecte la habilidad de concentración, memoria de trabajo y otros tipos de funciones ejecutivas, ¿no? Además de incrementar la inteligencia y las habilidades para resolver problemas. A ver, yo siempre lo he dicho, si eres un gran maestro de ajedrez, eso no significa que vas a ser catedrático en la Universidad de Harvard de matemáticas. Y si eres capaz de resolver un par de ecuaciones de primer grado, no vas a ser gran maestro de ajedrez. Pero es verdad que sí que hay una fuerte relación entre ajedrez y matemáticas, ¿no? Hay varios autores que han dicho que sí, que los jugadores de ajedrez tienen una memoria fuera de lo común y habilidad de concentración, pero luego hay otros que dicen que no, que esto es puro humo. Hay un psicólogo muy conocido, se llama Gobet, en Reino Unido, que dice que para nada, que el ajedrez no mejora absolutamente nada. Pero bueno, lo que está claro es que, por ejemplo, el ajedrez es toma de decisiones constante, ¿no? Es como la propia vida, o sea, el ajedrez al final tú estás en un escenario, en un dominio, por decirlo así, un término más matemático, igual que la vida, donde tú tomas decisiones muy complejas en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Y luego están los valores humanos que enseña el ajedrez, que quizás son más importantes que cualquier otra cosa. El autoestima es un ecualizador total, ¿no? Yo recuerdo, yo estaba dando unas clases en un colegio de Estados Unidos, no en un colegio, en un club de Estados Unidos que se llama el St. Louis Chess Club, que, bueno, el dueño es Rex Sinquefield, que es un multimillonario que ha hecho muchísimas cosas por el ajedrez. Bueno, y una de las cosas que me pasó es que un niño tenía 5 años y no sabía limpiarse el trasero en el baño y no estaba la mamá y lo tuve que hacer yo, pero bueno, eso aparte, sino que uno de los chavales, recuerdo que era pequeñito, era gordito, se metía mucho con él en la clase, ¿no? Y entonces el chaval ganó el torneo, hicimos un torneo de despedida, ganó el torneo con 9 de 9, ¿no? 9 puntos de 9 puntos. Entonces recuerdo que se me acercó y me preguntó, profe, ¿a que no soy tonto? Entonces, eso demuestra el poder que tiene el ajedrez, ¿no? De que, bueno, da un montón de oportunidades a mucha gente y, como digo, es un ecualizador total, ¿no? La derrota. Los mejores ajedrecistas han perdido muchísimas partidas, o sea, los ajedrecistas estamos acostumbrados a perder desde muy pequeños. Y eso no es tan así con el resto de los chavales que no han hecho ajedrez. Yo recuerdo muchos compañeros míos, cuando yo era pequeño, estaba en el colegio, que no querían realizar una competición u otra por el miedo a perder. Es un ajedrecista ya se le ha ido, porque desde que lleva un mes jugando ha perdido millones de partidas, ¿no? Vale, entonces vamos a hablar. ¿Qué recursos matemáticos utilizamos los ajedrecistas en el tablero?
Bueno, una de las facetas más importantes, donde la matemática ha tenido un papel en ajedrez, es la geometría, ¿vale? Y de hecho ya los maestros en la Edad Media ya utilizaban reglas sencillas para descubrir con una simple mirada al tablero el resultado del encuentro. ¿Alguien me sabe decir una regla geométrica que usamos los ajedrecistas? La regla del cuadrado. Muy bien, la regla del cuadrado. Vamos a ponerlo aquí. La regla del cuadrado. Fijaos, esto es una posición en la que el blanco tiene un rey y un peón y el negro el rey. El blanco va para arriba. Si el blanco corona el peón y lo convierte en dama, gana la partida. Si el negro se zampa el peón, son tablas, empate. ¿Quién gana aquí? ¿El blanco, el negro o tabla? El negro no puede ganar. Depende de quién mueva. Exacto, depende de quién mueva. Si juega el blanco, gana el blanco. Ahora vamos a ver por qué. Uno tiene que empezar a hacer mentalmente, peón aquí, rey aquí, peón aquí, rey aquí, peón aquí, rey aquí. ¿Llega o no llega el rey a comérselo? Y uno se puede volver un poco loco. Pero hay una regla geométrica muy sencilla, que es la regla del cuadrado. Fijaos, se traza un cuadrado de lado igual de la distancia del peón hasta la casilla de coronación. Se traza ese cuadrado. Si el rey es capaz de meterse en el cuadrado, come el peón. Si el rey está fuera del cuadrado, pues no caza al peón. En este caso, si moviera el negro, con esta jugada rey b4, rey b5, cazaría al peón. Si le toca al blanco, no, porque el peón llegaría aquí, se trazaría un nuevo cuadrado hasta acá, ¿verdad? Y el rey no llegaría hasta ahí, en una sola jugada. Vale, esa es la regla más sencilla que utilizamos. Luego hay otra regla, la regla del bar, que no es la regla de ir y pedirte un mojito al bar, pero se llama regla de bar también, con H intercalada. Es una regla un poco más compleja. Esta probablemente muchos de vosotros no la conozcáis, porque no es normal hablar de la regla de bar cuando uno da clase de ajedrez. Entonces, se utiliza en finales donde el blanco tiene dos peones, uno en A con otro enfrentado de las negras y un peón pasado en F. Se traza una diagonal. Si las flechas, si las líneas se cortan en una misma casilla, ¿qué pasa? ¿Gana el blanco o son tablas? ¿Qué pasa en ese final? Son tablas. Complejo, ¿eh? O sea, no, es que en realidad hay que contar. O sea, si uno no conoce la regla, porque ¿qué pasa en este final? El blanco, para ganar, tiene que ir a por el peón de A. El negro se va a comer este, y luego, si logra encerrar al rey, serán tablas. Esto es muy difícil para alguien que no haya jugado ajedrez, no os preocupéis. En este final gana el blanco. Fijaos, vamos a contar. Rey aquí, rey ahí, rey por peón. Rey B5, rey acá. Rey por A5, rey D5, rey B6, y luego el peón de A corona. ¿Vale? Esto es otra cosa también que cuando nos oyen los ajedrecistas hablar en un restaurante, la gente se queda loca, ¿no? Dice, caballo por H4, jaque, y lo dejé en Schutzbahn y no sé qué. Schutzbahn, ¿sabéis lo que es, los que no jugáis al ajedrez? Es una palabra alemana que significa que si tienes que mover, pierdes. O sea, en ajedrez no es siempre favorable mover. Hay veces que es mejor no mover. Eso es lo que significa la palabra Schutzbahn. Bueno, pues si las líneas se cortan en una casilla, gana el blanco. Si las líneas no se cortan en una casilla, como en este caso, con el peón en una casilla más arriba, son tablas. Fijaos, vamos a hacer el experimento. Rey aquí, rey por peón. Rey aquí, rey aquí. Rey aquí, rey aquí. Rey aquí, rey aquí. Y te encierran el rey. Un rey está acá y otro rey está acá. Rey A6, rey C6. Y tabla. ¿Vale? Pues esto es lo que se conoce como la regla de Bar. Luego hay otras muchas más complicadas que no vamos a hablar aquí, se llama regla de Romanovsky, pero solo para que sepáis que existen este tipo de historias, ¿no? Vale, una vez que hemos visto cómo se utiliza algo de matemática en el tablero, vamos a ver, al revés, cómo utilizamos los recursos matemáticos en el tablero. Ahora vamos a ver problemas matemáticos sobre el tablero. Fijaos que el ajedrez, bueno, aumentó muchísimo su popularidad en los siglos XVII del siglo XVII al XIX. Y bueno, esto motivó a muchos matemáticos intelectuales de la época a resolver problemas matemáticos sobre el tablero. Uno de los primeros problemas que se trató de resolver es cuántas soluciones tenemos para disponer 8 damas en el tablero sin que se ataquen entre ellas. ¿Vale? ¿Cuántas soluciones existen? Esto es una solución. Fijaos que aquí las damas no se atacan entre ellas de ninguna manera. Esto es un problema matemático muy complicado, ¿vale? Esto es un problema que propuso Max Bessel en Alemania en 1848. Y bueno, pues fijaos que matemáticos tan importantes como Cantor y Gauss se interesaron por el problema,
Y luego, claro, esto es muy bonito en un tablero 8×8, pero los matemáticos ya sabéis que estamos fatal de la cabeza, lo generalizaron a un tablero n por n. ¿Qué significa esto? Pues n por n, que no tiene un número fijo como 8. En un tablero n por n, ¿cuántas n damas podemos colocar sin que se ataquen entre ellas? Bueno, pues la solución correcta se ha hallado en la actualidad con programas informáticos, en 1972, por el método de backtracking que se llama, y bueno, llegaron a la conclusión de que había 92 soluciones totales, donde 12 son independientes entre sí. Vale, luego están problemas de independencia. Este problema de las damas entra parte de lo que se llaman problemas de independencia. Ahora os pregunto, ¿cuántos reyes podemos colocar en el tablero sin que se ataquen entre sí? Me acuerdo yo. Vale, ¿cuántos? Tableros son 8×8, son 64 casillas, recordad. 32. 32. ¿Cómo? ¿Cómo va a colocar 32 sin que se ataquen? 16. Creo que son 16. Vamos a verlo, que no me acuerdo. Son 16. Fijaos, simplemente colocándolo en las casillas negras o en las casillas blancas. Esto es el mayor número de reyes que puedes colocar sin que se ataquen. Alfiles, pues son 8 más 6, 14. Aquí no se están atacando entre ellos de milagro, ¿veis? Este no lo llega a atacar, este no lo llega a atacar. Y torres se pueden colocar 8. También, fijaos, poniéndola, por ejemplo, en la gran diagonal, pues no se atacan entre ellas. Luego están lo que se llama problemas de dominación. ¿Cuántos caballos tenemos que colocar en el tablero para que cubran todas las casillas con sus movimientos? Fijaos que aquí están cubiertos esta. Eso se llaman problemas de dominación y desde el punto de vista matemático son complejos también. Vale, y ahora el más famoso. El problema del salto del caballo. A ver, ¿alguien me sabe decir qué es el problema del salto del caballo? Si tenemos dos caballos de distintos colores, los dos mueven simultáneamente, o sea, mueve uno, luego el otro, y tienen que intentar completar todas las casillas del tablero, y el que no puede completar una pierde. Creo que no. Pero, porque en el problema del caballo hay un caballo solo. Fíjate, el problema... Bueno, a lo mejor es otro problema del caballo, claro, que el problema del caballo... claro, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, lo que normalmente se conoce como problema del caballo es... Tú tienes un caballo, tienes el tablero y te dan un caballo en una casilla cualquiera, y tú tienes que recorrer, con los movimientos de caballo, todo el tablero sin pasar 2 veces por la misma casilla. Es muy chungo. En realidad es un problema de matemática directa que está muy relacionado con lo que se llama problema de ruta hamiltoniana en teoría de grafos, ¿vale? Un rollo. Y este problema apareció por primera vez en manuscritos árabes en el siglo IX. Y bueno, también tuvo mucho auge en matemáticos en el siglo XVIII debido a la cantidad de soluciones diferentes, y la solución más famosa es la de Euler, que se presentó en la Academia de la Ciencia de Berlín en 1759, basado en una técnica que se llama divide et impera, que es, tú divides el dominio es todo el tablero, dominio es un término matemático, vamos, el campo de juego, por decirlo así. Tú divides el dominio en pequeños subdominios, en pequeños trozos de tablero, lo resuelves ahí más fácilmente y luego tratas de unir las soluciones. Eso es lo que es la técnica de divide et impera. Bueno, esta es la solución que presentó Euler, creo. ¿Vale? Entonces tú estás aquí, 1, 2, luego te vas a la casilla 3, luego a la 4, luego a la 5, luego a la 6, 7, 8, etc. Bueno, y ahora voy a contar una pequeña anécdota respecto al problema del salto del caballo. Hace ya un par de años creo que fue, sí. Era el verano de la pandemia, el primero, el 2020. Me llamaron la gente de Got Talent para que hiciéramos una exhibición de ajedrez, ¿no? Y bueno, siempre yo he creído que cualquier cosa que sirva para que atraer más gente al ajedrez es buena, ¿no? Y bueno, yo lo que quería hacer era una partida a la ciega, ¿no? Que es lo que le suele gustar más a la gente, lo que es más atractivo para el que no ha jugado al ajedrez nunca, que de hecho es lo que hizo Rey Enigma luego. Pero me dijeron que no había tiempo, ¿no? Entonces, pues tuve que inventarme otra cosa. Yo iba con este chaval, se llama Dan, y entonces hicimos el problema del salto del caballo a la ciega, y el jurado básicamente nos daba una casilla y nosotros teníamos que hacer el problema del salto del caballo. Claro, pero el jurado te dice la casilla de inicio.
¿Qué creéis? ¿Que me aprendí 64 rutas? 64 rutas, o sea, como esta. Esto es un infierno. No me aprendí 64 rutas. Voy a decir, bueno, voy a preguntaros, a ver si sabéis cuál es la trampa. ¿Cuál es la trampa que hicimos, o que hice, para hacerlo muy fácil, claro? Que visto desde fuera parecía brutal, pero no era nada. A ver si a alguien se le ocurre. Una casilla te da el jurado. No, hombre, no, tampoco eso. Tampoco soy tan chorizo. ¿Perdón? Eso es muy complicado también. Eso es muy complicado. No, más fácil. Ponerte un ojo como parche. Y ya de pirata sale todo más fácil, ¿verdad? No, fijaos que siempre me había aprendido el mismo recorrido. Pero, para que eso se pueda dar, se necesita una condición. Para que si me dicen H4 y yo haga un recorrido, si después me dicen B2 y yo puedo hacer el mismo recorrido, tiene que darse una condición. A ver si sabéis cuál es. La 64 acaba en la 1. Exacto. La 64 acaba en la 1. Simplemente lo que busqué fue un recorrido. A ver si era este de aquí. No, este no era. 64. ¿Dónde estaba? Lo tenía por ahí en el ordenador, pero ahora... Bueno, simplemente tienes que conseguir que la 64 esté conectada con la 1. Claro, da igual. Si por ejemplo esta es la 1, que esta sea la 64. Entonces siempre puedes hacer el mismo recorrido. Entonces solamente me aprendí un recorrido. Que igual, que con los nervios y a la ciega y tal, no os creáis que era fácil, porque yo ya andaba ahí súper colapsado y el miedo de fracasar ahí delante de tanta gente y en la tele era gordo. Pero evidentemente no es que me aprendí 64 rutas como esta, porque me da algo, ¿no? Entonces ese fue el truco, básicamente. Y bueno, Got Talent, aquello fue una experiencia rarísima, ¿no? Porque yo recuerdo que te meten ahí en una sala para esperar ahí, te tienen 10 horas, estuvimos 10 horas, y conocí, bueno, Got Talent, yo no lo había visto nunca hasta que fui, ¿no? Y entonces, básicamente, es un programa donde hay muchos cantantes, muchas artistas, muchas bailarinas, muchos bailarines. Entonces conocimos personajes muy pintorescos. Yo recuerdo que justo antes de salir, estábamos al lado de 2 de los concursantes. Uno de ellos venía a reventarse a sushi. Decía que era capaz de comerse no sé cuántos kilos de sushi. Y el otro era todavía más raro. O sea, el otro era un tío que básicamente venía con un chándal muy sucio. Y digo, ¿qué hará este? Digo, por curiosidad le voy a preguntar, oye, ¿tú qué has venido a hacer? Y me dice, bueno, y se levanta el pantalón de chándal, ¿no? Y de repente veo un tatuaje de Bob Marley en la rodilla, ¿no? Y digo, ¿qué será? Dice, no, yo es que van a poner canciones de Bob Marley y yo voy a hacer playback, pero moviendo el tatuaje de la rodilla, ¿no? Y dije, madre mía, ¿no? Creo que lo echaron a los 10 segundos, ¿no? Cuando salió, porque además iba súper sucio, rarísimo, ¿no? Pero luego fue agradable ver que el jurado, el Risto este, sabía bastante de ajedrez, la verdad, y en un momento dado, pues yo le dije que bueno, que le podía conseguir una simultánea con Magnus Carlsen, que es el campeón del mundo, ¿no? Claro, el tío me miró como si fuera yo un pardillo, un mentiroso, ¿no? Pero era verdad, porque Magnus Carlsen trabaja con nosotros en Chef24, en la empresa donde trabajamos, y había una simultánea curiosamente online y le podíamos haber dado una plaza, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia agradable, siempre ver que... Bueno, por cierto, nos dijeron que sí, que muy guay todo, la gente en pie, no sé qué, y luego por WhatsApp nos dijeron que no. O sea, que... o sea, los tíos nos llaman, me hacen ir a Madrid, pasamos la prueba y luego me dicen por WhatsApp que no. Bueno, en fin, por lo menos fue una experiencia chula. Bueno, y ahora voy a poner un problema que se dio en una olimpiada matemática de instituto, básicamente, no sé si era de bachiller, de cuarto de eso, o por ahí. Imaginaos que hay 2 jugadores, Messi y Cristiano Ronaldo, ¿vale?, que están jugando a este juego que os voy a proponer aquí. Messi coloca un caballo en D4, bueno, Ronaldo, ¿no?, que era madridista, blanco, caballo en E5, perdón, ¿dónde está? Y entonces, le dice a Messi que tiene que mover. Y el primero que se quede sin poder mover, pierde. ¿Quién pierde siempre? ¿Y por qué?
La verdad que el chaval que sacara esto en la Olimpiada sería un genio, porque no es nada fácil. El que ha colocado el caballo. ¿Eh? El que ha colocado el caballo, porque divides el tablero en 8 partes iguales, dividido en 2 columnas de 2, y entonces solo hay una casilla en la que el caballo puede ir. Entonces el siguiente se tiene que salir del cuadro, y en ese cuadro mueves la única casilla en la que hay, y así todo el rato. Brutal, muy bien. Un aplauso, joder. Joder, qué grande. Ahora, probablemente muchos de nosotros no nos hemos enterado qué ha dicho, ¿verdad? Pero vamos a poner la imagen. Fijaos lo que ha dicho. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Nicolás ha dicho esto. Dividimos el tablero en 8 partes. Fijaos, tal y como está. Si el caballo está en esta casilla, da igual. Otra vez el puntero. Si el caballo está en esta casilla, él ha dicho que se quede en el mismo subdominio, es decir, el caballo vendría aquí. Esto fuerza a Cristiano Ronaldo a salirse sí o sí de este lugar, ¿no? Se tiene que salir sí o sí. Si el caballo empieza aquí y aquí, se tiene que ir a otro. Por ejemplo, si se va aquí, la siguiente jugada de Messi sería aquí, mantenerse en el mismo subdominio. Se tiene que ir a otro y así hasta tal punto de que se va a quedar sin mover el caballo inicial. ¿Vale? Bueno, estas cosas que parecen, una vez que uno lo ve, dice que es fácil. Esto es dificilísimo que se te ocurra. ¿Por qué en 8 partes y no en 4? Así que, un genio. Vale, vamos a hablar un poco de las máquinas de ajedrez. Alguien que no haya jugado al ajedrez, ¿qué creéis que son las máquinas de ajedrez? Los ordenadores, vale. Bueno, simplemente son programas informáticos que juegan al ajedrez, ¿vale? Tampoco te van a hacer una bechamel. Entonces, ¿cuándo creéis que perdimos la batalla con las máquinas de ajedrez? Bueno, para empezar, ¿quién creéis que es mejor? ¿Una máquina de ajedrez o el campeón del mundo de ajedrez? La máquina por muchísimo. O sea, la batalla la perdimos en los años 90. Concretamente creo que fue en el 97, exacto. En el año 96, IBM organizó un encuentro entre Kasparov y la máquina Deep Blue. O Deep Blue Junior, no sé, quizá tenía otro nombre, pero vamos, que era de IBM y era el mismo Deep Blue. Y en ese match, Kasparov ganó de una manera bastante holgada, ¿no? Entonces había mucho amiguismo, era todo abrazos, ¿no? Pero claro, de repente IBM se dio cuenta de toda la atención que atrajo ese match. Y bueno, es que todo el mundo estaba cubriendo ese match, salían todas las noticias. Era la lucha de los humanos contra las máquinas, ¿no? Que ya nos han ganado en otras tantas cosas, ¿no? En los procesos industriales, etcétera, etcétera. En ajedrez todavía no. Y entonces en 1997 organizó un match de Deep Blue al que ya, bueno, ya en esa máquina Deep Blue no solo trabajaban informáticos, trabajaban muchos ajedrecistas, por ejemplo, el gran maestro Miguel Illescas, seguro muchos de vosotros lo conocéis, un gran maestro catalán, él trabajó para Deep Blue. Entonces, bueno, pues ayudaba con las variantes de apertura, para decirle al informático en qué estaba fallando, en qué no. Y claro, ahí el match fue muchísimo más tenso, hasta tal punto que la primera partida la ganó Kasparov facilísimo. La primera partida la ganó Kasparov facilísimo, y luego esa noche pues hubo mucha tensión en el equipo de IBM, tuvieron que retocar un montón de cosas. Total, que en una de las partidas Kasparov colapsó psicológicamente, porque era una posición en la que Kasparov estaba sufriendo, ¿no? Pero entonces Kasparov decidió sacrificar un peón. Si la máquina se lo comía, Kasparov llegaba a una posición de tabla, o una serie de jaques continuos. Y la máquina no se comió el peón. La máquina hizo una jugada propia de un humano, una jugada del estilo de Karpov, una jugada de consolidación, para luego ir apretando poco a poco, e ir sacando ventaja poco a poco. Entonces Kasparov simplemente no se lo podía creer, porque las máquinas eran súper materialistas, se comían todo lo que se encontraban a su paso. Entonces Kasparov, después de esa partida, empezó a quejarse y a acusar a la gente de IBM de que estaba recibiendo ayuda externa el operador de la máquina, porque fijáis ahí, estaba Kasparov y luego el operador de la máquina. Kasparov decía que de alguna manera los grandes maestros que estaban en la sala de control le estaban mandando información al operador. Y bueno, entonces fue todo, como digo, se empezaron a hacer acusaciones mutuas. Kasparov en un momento vio un telescopio en un edificio de enfrente y pensaba que lo estaban espiando. O sea, fue muy heavy todo lo que pasó en ese match en el 97.
Y la última, iban 2,5, y la última partida la máquina derrotó a Kasparov, además lo barrió del tablero en una variante que hoy se sabe que es mala para Kasparov. Kasparov pensaba que no la tenía metida en su árbol de apertura, pero muy poco antes le habían metido esta variante en el árbol de apertura a la máquina. Entonces directamente arrasó y con ello perdió el match y perdimos la batalla, la humanidad contra las máquinas. De hecho hay una anécdota muy buena, que Kasparov se encontró a un actor de Hollywood muy famoso en el ascensor del hotel después de perder, y Kasparov le dijo, bueno, ya el año que viene tendré la revancha, y el actor le dijo, que sepas que no va a volver a jugar con la máquina porque IBM ya ha ganado y ha conseguido lo que quería, que es publicidad. Si vuelve a ganar tú un match contra la máquina, pues entonces no le habrá servido de nada, y en efecto, nunca le dieron la revancha a Kasparov, pero bueno, lo cierto es que a partir de ese año, ¡bum!, el nivel de las máquinas empezó a subir una barbaridad, y de hecho, hoy es un problema muy gordo, el tema de las trampas en ajedrez, no el tema del doping, que también ha habido algunos casos, pero muy pocos, ¿no? Jugadores, se han sancionado más jugadores por negarse a hacer el control antidoping, porque hay ciertas sustancias que te pueden ayudar en los apuros de tiempo, otras que te pueden ayudar a calmarte, pero bueno, casi ningún jugador de ajedrez se dopa, por lo menos que yo sepa, pero sí tecnológicamente, es decir, tú te metes, un jugador como yo, un gran maestro de 2.500 y pico, se mete un teléfono en los calzoncillos, para que no te vean, te vas al baño 3-4 veces en la partida, consultas con la máquina y le ganas al campeón del mundo. Entonces, ha habido muchos casos. Había un caso de Igor Rausis, que se llama, que, bueno, imaginaos que el tío tenía mi nivel más o menos, ¿no?, durante toda su carrera, un poco menos, 2.500, algo así. Imaginaos que era el número 350 del mundo aproximadamente. Y de repente, con 60 años, empieza a subir. Con 60 años empieza a subir y se coloca el número 30-40 del mundo. O sea, en ajedrez, para que os hagáis una idea, la carrera de un ajedrecista empieza a bajar a partir de los 40 años. ¿Por qué? Pues el reflejo, el físico, se nota mucho. En cada deporte es diferente, ¿no? Las gimnastas son todas muy jovencitas, los ciclistas aguantan también hasta los 40, por ahí. Fútbol 30 y pico, ¿no? Pues en ajedrez hasta los 40. Esto es como si de repente hay un jugador de fútbol que con 60 años sube de primera regional al Barça y mete 4 goles en la final de la Champions contra el Manchester City, ¿no? Pues eso es lo que le pasó a Rausi. Estaba el número 30 del mundo, todo el mundo sabíamos que algo pasaba, ¿no? Pero no había pruebas. Hasta que un día lo pillaron con unas fotos desde un retrete, desde arriba, consultando el teléfono. Y así ha habido muchos casos más. Había otro caso en la selección francesa, ¿cómo se llamaba este jugador? ¿Alguien se acuerda? El francés, Sebastián Feller se llamaba. Jugador de 2.500, que de repente 2.600 y pico de nivel. Y entonces en la Olimpiada, fijaos que en la Olimpiada se juegan 4 contra 4, tal y como está esta mesa. 4 sillas, una mesa y cuatro sillas allí. Esto fue hace unos 10-15 años. Entonces en la Olimpiada se permite un capitán. De hecho, yo este año voy a la Olimpiada en India de capitán de Puerto Rico. Y entonces están los 4 jugadores y los 4 jugadores, y el capitán de Francia, que estaba compinchado con este jugador, se colocaba aquí. Y esto significaba A, B, C, D. Esto significaba D. Luego se daba un paseo y se ponía aquí. D. Y entonces esto significaba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabía que tenía que mover una pieza de 6. Y el capitán tenía una persona que le enviaba mensajes desde Francia a su teléfono, que él se lo escondía, y entonces de esa manera hacían trampas. Y este francés ganó una medalla, ¿sí?, en la Olimpiada. Creo que ganó una medalla. Y entonces, pues se descubrió por un desengaño amoroso. Curiosamente, porque la persona que enviaba los mensajes después de la Olimpiada se enfadó con el que era el ligue y dijo, va a tomar por saco. Y reveló todo, ¿no? Y así se descubrió. Pero bueno, quiero decir, es un tema muy serio y en las competiciones internacionales de ajedrez ves que hay un escáner, como si fuera el de un aeropuerto, para evitar este tipo de historias, ¿no? Esto es una máquina de ajedrez. La mejor se llama Stockfish. Stockfish. Este es el Stockfish 8, ahora está el Stockfish 15 ya, que es brutal, ¿no? Las máquinas. ¿Qué te hace una máquina? Todos los jugadores profesionales de ajedrez entrenamos con una máquina. Todo. No hay ninguno ya que entrene con libros. Eso ya está pasado de moda. Es mucho más eficiente la máquina. La máquina te dice cuál es la mejor jugada de la posición. En este momento te dice que la mejor jugada es alfil por C3 y te da la evaluación de la posición. Como veis ahí pone un 0.28, ¿no? ¿Qué significa eso? Un punto significa un peón de ventaja.
Pues esto es como si tuvieran una ventaja equivalente a 0,28 peones de ventaja, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y el menos significa ventaja negra. Si hiciera esta jugada, torre a B1, el negro tendría muchísima ventaja de menos 5 puntos. Vale, esto es muy bonito. Entonces, como a mí se me van a interesar las matemáticas, pues me interesé ver cómo funciona esta cosa, por qué aparece ese número y cómo los programadores llegan a esa conclusión. Bueno, esto se hace con una cosa que se llama algoritmo minimax, pero bueno, eso no tiene importancia. Hay que decir que las máquinas, si lo hacen a fuerza bruta, nunca llegarían a hacer nada, a calcular todas las variantes, porque hemos dicho que son infinitas. Entonces, hay una necesidad en los software de hacer una evaluación más eficiente. ¿Qué se hace? Limitar la profundidad de la búsqueda, por ejemplo, una de las soluciones más fáciles, es decir, en vez de ahondar en todo el árbol de variantes, de caballo aquí, luego aquí, luego aquí, pues simplemente se corta de raíz y dice, solo llego hasta profundidad 2, por ejemplo. Pero eso tiene un problema, que se llama efecto horizonte. Fijaos, imaginaos que en esta posición juegan las blancas. Bueno, ¿quién está mejor en esta posición? A ver, venga, algún ajedrecista. ¿Algún ajedrecista? ¿Está por ahí Florian o no? Ahí detrás, ¿no? Venga, Florian. Negro. El negro. Vale, le toca al blanco, ¿eh? ¿Por qué está mejor el negro? Porque te va a comer la torre de A5. Muy bien. La torre de A5 está encerrada. Vale, entonces, si la máquina está calculando con profundidad 1, ¿qué es lo que hará para no perder la torre en su mente de máquina que no piensa más allá? Para no perder la torre en una jugada solo tiene una posibilidad. ¿Cuál es? Torre A4. No, torre A4 la pierde porque te la comen. Alfil por F7. Eso hará la máquina, si solamente tiene la profundidad limitada. Se comerá el peón con jaque y luego dirá, luego a ver qué pasa. Pero claro, luego está con el mismo problema, porque te comen el alfil, te han comido una pieza y la torre sigue encerrada. Eso se llama efecto horizonte. Sin embargo, ya tiene la limitación de profundidad a 2, pues entonces ya evaluará que como la torre va a perderse igualmente, no se inmola sacrificando otra pieza. ¿Entendéis? Esto es uno de los problemas de cortar el árbol de búsqueda. Y esto se soluciona con una cosa que se llama, pues esa palabra, ¿no? Quiescence, bueno, es que es complicada de pronunciar en inglés, ¿no? Quiescence search, ¿no? Venga, vamos a hacer algo muy fácil. En realidad, ¿cómo funcionan las máquinas? Las máquinas funcionan con lo que se llama una función de evaluación. Esto es una combinación lineal de varias variables, ¿vale? Que cada variable tiene un peso. No os asustéis con esta ecuación, que es muy fácil. ¿Cuál es la función de evaluación más sencilla? La de lo que valen las piezas. La dama vale 9, las torres valen 5, el caballo vale 3, el alfil vale 3. Entonces, la primera variable sería el número de damas blancas menos el número de damas negras, y el peso le damos de valor 9, porque la dama es más importante que el resto de piezas, ¿vale? La función 2 sería número de torres blancas menos número de torres negras, y así con todas las piezas hasta llegar a los peones. El peón vale 1, los caballos y alfiles 3, las torres 5, la dama 9. Vale, ejemplo que tenemos aquí para ver si esa función de evaluación es correcta. Fijaos, si aplicamos la función de evaluación, ¿cuántas damas blancas tiene el blanco? Una. 9 por 1, menos las del negro tiene 0 damas, 0. 9 por 1 menos 0 es 9, 9 por 1, 9. Más 5, que son las torres. ¿Cuántas torres tiene el blanco? 0. ¿Cuántas torres tiene el negro? 2. Esto sería menos 10. Pues haces toda la suma de la función de evaluación y te queda menos 10. Y entonces te está diciendo que el negro tiene una ventaja muy grande, pero este es el turno de las blancas. ¿Quién juega aquí? ¿Quién está mejor aquí? ¿Por qué? Dama H6, maten una. Luego te hacen dama G7 inevitable. ¿Qué significa eso? Que la función de evaluación era demasiado simple. ¿Cómo se arregla eso? Con otras muchas cosas que meten los programadores. Por ejemplo, evaluación gradual, pareja de alfiles. La pareja de alfiles, 2 alfiles, normalmente es mejor que un alfil y un caballo. Seguridad del rey. ¿Cómo, desde el punto de vista informático, le podéis indicar al software que el rey está más seguro que otro? ¿Se os ocurre alguna forma? ¿Con el enroque? Con el enroque. Vale. Más forma. Cantidad de piezas enemigas y... Claro. Cantidad de piezas propias que si el rey tiene 4 peones suyos cerca, pues que está más seguro. Pues todas estas cosas se le van metiendo al algoritmo.
La movilidad. ¿Cómo se puede explicar desde el punto de vista informático la movilidad? Pues con el número de jugadas legales. Si yo tengo 20 jugadas legales y mi rival tiene una solo, es porque yo tengo mucho más espacio. Y entonces, por tanto, tengo mejor posición. Las estructuras de peones. Los peones doblados en ajedrez ya sabéis que son peores que dos peones que están al lado. ¿Por qué? Porque no se pueden defender entre ellos los peones doblados. O las torres de las columnas abiertas. En fin, un montón de cosas que se le meten a los algoritmos para indicarle este tipo de historia. Y bueno, pues luego para reducir el coste computacional se hace una cosa que se llama alfa-beta. Y por último, una técnica que se utiliza también para las máquinas se llama el pruning, el null move. No sé si habéis visto un capítulo de Los Simpsons en el que Homer pelea contra Frederick Tatum y Homer lo único que hacía era recibir palos, ¿no? Y entonces esperaba que su rival se cansara y luego se caía solo el rival, ¿no? Pues esto es lo que hace el null move, el pruning. Antes de hacer una búsqueda completa en una posición, se hace una búsqueda menor con una profundidad en la que el turno pertenece al rival. Es decir, si el rival, dándole el turno, no me puede noquear, es porque probablemente ya esté perdido el rival. Así que, bueno, básicamente esto era lo que os quería contar, y aquí estoy por si queréis hacerme alguna pregunta.